¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos al curso sobre la interpretación de los sueños de Sigmund Freud. Hoy estamos en la clase 10ª del curso. Nos quedan todavía unas cuantas porque acabamos el 17 de diciembre. Que luego habrá más después de Navidad, ya os iré informando. Pero estamos en la clase 10, el trabajo del sueño. Seguimos, es la última clase que vamos a dedicar al trabajo del sueño. Este tema que le estamos viendo con detenimiento, estamos dedicando 3 clases a este tema porque es muy importante dentro de la interpretación de los sueños y es un tema complejo. Entonces, pero antes de pasar a la materia, os quiero invitar a varios eventos que hay esta semana. Lo voy a decir por orden. Esta es una conferencia de psicoanálisis gratuita que hay el viernes a las 7 de la tarde en la escuela, la sede del Grupo Cero, que está en la calle Princesa 13, primera izquierda, en Madrid. Se emite también online, o sea que si lo queréis ver, también lo podéis ver a través del ordenador. Metiéndote... Sí, hay que inscribirse llamando aquí al Grupo Cero, actividades, @Grupo Cero, o aquí al teléfono 91 758 1940, llamáis para que os den de alta y os llega un correo a vuestro email unos minutos antes del comienzo de la clase y lo podéis ver desde casa. Y se ve en el ordenador, se puede seguir. Eso es. Vale. Y también en esta dirección que tenéis aquí también os podéis dar de alta para que el viernes os llegue la invitación y lo veis desde casa. ¿Vale? Este es este viernes sobre la interpretación de los sueños que la da Magdalena Salamanca. Por el otro lado tenéis la siguiente, que va a ser el viernes 13 de diciembre, que la da Virginia Valdominos, porque es una vez al mes que se hacen estas conferencias abiertas en la escuela. Que es también sobre los sueños. Sí, también sobre los sueños, ¿vale? Luego, el viernes, después de la conferencia, nos vamos al concierto de Clémence Lonis, que canta poemas de Miguel Óscar Menasa. Preciosos poemas, con una voz preciosa que ella tiene y con la guitarra como compone los poemas, maravilloso. Entonces el viernes a las 8:30 hay un concierto de ella, que son poemas musicados y cantados. Una preciosidad. También hay una pena Vale, que estas cosas no sean aquí. Claro, si fueran aquí. Sí, pero bueno, y luego volver ya, pero que... Con los años. Vamos a tener que hacer una en Alcalá porque yo creo que haciendo un poco de propaganda sí que se... Sí, claro. en Alcalá, yo sí quería, pero a Madrid luego venía tan tarde. Pues queda pendiente hacer en Alcalá. Y luego este es el sábado, que es el recital de poesía del doctor Menasa. Bueno, recomendadísimo, os lo recomiendo total. Este se titula Otro destino para los hombres. Es el sábado a las 7 de la tarde en Madrid. Bueno, va a estar maravilloso, lo recomiendo total. Y además voy a celebrar mi 41 cumpleaños en el recital. Así que haremos un vinito español con unos canapés. Os invito y estaré encantada de que vengáis. ¿Vale? El sábado a las 7 en el recital de poesía en la sede del Grupo Cero. Bueno. Y ya sí, ahora ya sí entramos en materia. La calle Princesa. Calle Princesa. Sí, el metro está al ladito del metro de Plaza de España o Ventura Rodríguez. Está muy accesible. Bueno, pues... Ahí queda la invitación. Ahora ya sí es posible están vosotras. El problema es que puedo andar muy poquito. Entonces, con que vaya y directamente allí... Ah, eso claro, eso sí. Y ya sola tampoco me... Bueno. me Entonces, ahora vamos al trabajo del sueño. Hemos visto en estas clases, así como recordatorio, lo que era la condensación, lo que era el desplazamiento. ¿Te lo has leído? Muy bien. Es que ahora empecé en el otro formato, EPUB, Ajá. y me lo he pasado a mi libro electrónico Muy bien. por otro formato que tengo de móvil que me pasó mi hijo y lo tengo en el libro. Muy Y bien. me lo estoy leyendo, ahora es grande, ¿eh? Es grande, es un capítulo... Muy... Porque es como de una la complejidad. condensación, del desplazamiento, bueno, dice muchísimo. Como lo habíamos dado aquí,
Me sonaba Está todo. interesante. Porque es una parte muy importante de la interpretación de los sueños, este capítulo, ya que nos dice cómo funciona el inconsciente, cómo funciona el pensamiento inconsciente, que tiene otras reglas y otra lógica diferente al pensamiento de la conciencia. Y estos son los operadores, los trabajadores del inconsciente, ¿vale? Condensación, desplazamiento, la puesta en escena o cuidado de representabilidad que estuvimos viendo el otro día. Hola, David. Que es cómo se pasa, ¿no? de una expresión verbal a otra expresión verbal que es más fácilmente representable de manera plástica o de manera concreta. Y vimos también el simbolismo del sueño. ¿Os acordáis que estuvimos hablando de los símbolos, que si los cuchillos, que si las pistolas, lo que significaba? Bueno, todos los símbolos que vimos, no era solamente eso, ¿no? Y hoy vamos a hablar, entonces nos queda ver los nuevos sueños típicos y la elaboración secundaria, que es el último operador, el cuarto de los operadores del inconsciente, ¿vale? Esto es muy importante. Entonces, condensación, desplazamiento, cuidado de la representabilidad o puesta en escena, que es lo mismo, y elaboración secundaria. Los cuatro. Vamos a escribir para que no se nos olvide. Operadores del inconsciente. Operadores del inconsciente. ¿Vale? Entonces serán condensación, desplazamiento, cuidado de la representabilidad y este que es el que vamos a ver hoy, elaboración secundaria. Vale. Entonces, los nuevos sueños típicos, ¿os acordáis que ya vimos algunos sueños típicos, que eran el sueño de examen, el sueño de volar, el sueño de estar desnudo o mal vestido, ¿no? Que a uno le generaba como una parálisis? Bueno, entonces ahora vamos a ver otros sueños típicos que analiza Freud. Y dice que hay dos tipos de nuevos sueños típicos. Unos que siempre tienen el mismo sentido, lo ha encontrado con el mismo sentido en todos los soñantes que se lo han contado, y otros que, a pesar de tener el mismo contenido, de ser el mismo sueño, tienen interpretaciones diversas, se pueden interpretar de diferentes maneras. Entonces, los que tienen el mismo sentido, como por ejemplo era el sueño de examen, ¿no? Que quien lo sueñe tiene siempre el mismo sentido. Bueno, aquí nos trae otros, que son los sueños en que perdemos el tren, por ejemplo, ¿no? ¿Te ves? Que se parte el tren y que tú no lo puedes coger, que se escapa, ¿no? Lo pierdes. Bueno, pues esto tiene que ver con la angustia por el miedo a morir, ¿no? Lo que está expresado en ese sueño, ¿no? Porque partir es un símbolo de la muerte, ¿no? Partir, marcharse. Entonces, cuando uno sueña con el tren como que se va y que uno no lo puede coger, es como si el sueño, lo mismo que en el sueño de examen, era como si el sueño dijese: no te preocupes, que antes ya te has encontrado en una situación similar y la pudiste superar, ¿no? Porque lo soñaba el sueño de examen aquel que había aprobado en la carrera o la última asignatura, ¿no? Entonces el sueño era un mensaje tranquilizador. Pues en el caso del tren es lo mismo. Es como si dijese: tranquilo, que es un sueño, que no vas a morir, ¿no? Que se ha ido el tren y tú no lo has cogido. Bueno, ese es uno. Y luego están los sueños de estímulo dental. Que a lo mejor os ha pasado alguna vez, ¿no? Que habéis soñado que se cae un diente, o se rompe un diente, o que uno se arranca una muela. Bueno, estos sueños, a la hora de interpretarlos, tropiezan con muchísimas resistencias en el soñante. Como que no aparecen resistencias al análisis, ¿no?
Y bueno, y dice Freud que estos sueños tienen que ver, en sujetos masculinos, está relacionado con el placer onanista de la pubertad, ¿no? Con la masturbación en la pubertad. De hecho, hay en algunas lenguas, por ejemplo en el alemán, que nos trae aquí Freud, arrancarse una muela, arrancarse es como masturbarse, arrancarse una paja, ¿no? O algo así. Sería un equivalente en español a la expresión en alemán, ¿no? Es decir, que toma esa identidad del lenguaje del sueño para poder expresar a través de un sueño de estímulo dental, de que se cae un diente o se arranca una muela, esa cuestión relacionada con el onanismo, con la masturbación. Y en mujeres, otros estudios de otros autores también han encontrado una expresión en este sueño relacionado con el nacimiento o con la castración y el parto. En la mujer, cuando lo sueña una mujer, un sueño de estímulo dental. ¿Vale? Bueno, esos son entonces los sueños que siempre tienen la misma interpretación. Pero también hay otros que hemos dicho que pueden cambiar, que depende de quién lo sueñe y en qué contexto y lo que diga el soñante acerca del sueño, pues se puede interpretar de una manera u otra. Por ejemplo, los sueños en que volamos, flotamos, caemos, nadamos, no tienen un sentido general, sino que puede haber variaciones también en función de quién lo sueña. Como dijimos la vez anterior, repiten impresiones de la infancia, que tiene que ver con los juegos de movimiento infantil, ¿no? De esos que los padres nos subían, nos bajaban, nos movían a caballito, nos hacían volar. Pero claro, uno lo sueña ya de adulto y se sueña como adulto y sin los brazos del padre o la madre que le sostenía, entonces se ve volando. En algunos adolescentes, dice Freud, una crisis histérica reproduce los mismos ejercicios, ¿no? Una crisis histérica pues tipo ataque epiléptico o algún otro tipo de crisis histérica, porque la histeria se mimetiza incluso con síntomas corporales, ¿no? Pues, representan como el mismo tipo de movimientos, ¿no? Como si uno estuviera nadando, como si estuviera volando. Y dice que, claro, son movimientos que provocan sensaciones sexuales. Entonces, transforman en angustia la sensación de placer. Digamos que el niño sentía placer cuando papá y mamá le movían así, le hacían esos juegos. Pero en el adulto que sueña, esa sensación placentera se transforma en angustia a veces. Esas sensaciones placenteras son tomadas de nuestra memoria. Es decir, que son sensaciones que recordamos de la niñez, que están guardadas en nosotros, están en nuestra memoria inconsciente. Y entonces el sueño toma esas sensaciones y las utiliza como parte del sueño. Otras interpretaciones de este sueño de volar. Trae aquí Freud varios sueños porque él va ejemplificando, si vas viendo ahora la lectura, va ejemplificando todas estas cosas con múltiples sueños, ¿no? Entonces, nos habla de una paciente que era bajita, ¿no? Y que le repugnaban las cuestiones del comercio sexual, ¿no? Ella hablaba y le repugnaba todo eso. Y en su sueño se veía volando a cierta altura, sin tocar el suelo. Entonces, claro, era una interpretación como que ella hacía sobresalir su cabeza de la región, ¿no? De la zona genital en el sueño, porque ella era bajita, entonces volaba. En otros pacientes, volar expresa la realización de un deseo, en el sentido del poema, ¿no? Vuela el pájaro en busca de su amado, ¿no? Como la expresión de un deseo, volar. Y dice, también nos trae Freud casos de pacientes que soñaban por la noche y que se convertían con ángeles, ¿no? Eran como ángeles que volaban. Y será una compensación también porque nadie se lo decía durante el día, que era un ángel, ¿no? Entonces por la noche soñaban esto. Pero estos ya ves, son interpretaciones concretas y diferentes que se han hecho en distintos sueños de personas que volaban o se veían volando.
Claro, también esa íntima conexión de vuelo con la representación pájaro tiene un contenido, tiene una connotación sexual, ¿no? Por la unión de la palabra pájaro o por la representación del pájaro como símbolo del genital masculino. Entonces, cuando lo sueña un hombre, también puede tener esa connotación. Y también, en otros casos, se ha visto que podía ser una alusión a la erección masculina. Como cuando Freud nos decía que el dirigible era un símbolo también del genital masculino por el hecho de que se eleva. Pues también aquí el volar puede tener esa connotación cuando alguien sueña con volar. Pero eso va a depender de lo que diga el soñante después en su asociación libre. ¿Vale? Luego, otros sueños. Los sueños en que caemos. Uno se ve caer en el sueño, ¿no? Bueno, dice claramente, cuando lo sueñan mujeres, ese caer tiene que ver con la entrega a una tentación erótica, ¿no? Como caer en la tentación. Dice, esto también tiene mucha relación, lo de caer, con el erotismo, porque los niños, cuando son pequeños, si por ejemplo se caen de la cama, inmediatamente ahí viene el padre, la madre, lo recoge, lo acaricia y dice, e incluso a veces también se lo lleva a la cama, el padre o la madre, ¿no? Le llevan al niño a la cama. También está esa relación con lo infantil, en el caer. O cuando se caen jugando, ¿no? Se cae jugando un niño y enseguida va el papá, la mamá, ¡ay, qué le ha pasado! Le acaricia, le besa. Está esa relación, ¿no? Caída con erotismo. Otros, los sueños de estar nadando. Bueno, esto tiene que ver con... lo relaciona Freud con la enuresis nocturna, con la tendencia de algunos niños a hacerse pis en la cama, ¿no? Y también con esa frase de cuando los padres le dicen a los niños, no juegues con fuego, que te vas a mear en la cama, que te vas a hacer pis en la cama, ¿no? Porque los sueños de fuego, cuando uno sueña con fuego, tiene que ver también con ese erotismo uretral, ¿no? De con la orina apagar el fuego. Esto es una cosa que tiene que ver con esas teorías sexuales infantiles, donde en esa fase donde prima el erotismo uretral. Entonces, agua, fuego. Está muy, muy relacionado con la enuresis nocturna, estos sueños. Otros sueños, por ejemplo, avanzar a través de calles estrechas. El sueño de los ladrones nocturnos. O cuando uno tiene miedo a dormirse, el niño tiene miedo a dormirse, o el adulto a veces, ¿no? Porque en el adulto también está esa parte infantil, lo que pasa es que está más reprimida, pero tiene miedo a dormirse por si vienen los ladrones, ¿no? O sea, que los ladrones vayan a entrar en la casa. Bueno, entonces el de ir por estrechas callejas, el sueño de ladrones nocturnos, escapar a través de una serie de habitaciones, o huir perseguidos por animales furiosos, un toro, un caballo, ¿no? Seguramente que habéis tenido algún tipo de sueño de estos alguna vez. Toro, sí. O amenazados con cuchillos o puñales, que alguien va detrás de uno con un cuchillo. Yo me he visto en un árbol subida y el toro allá abajo y de allí no se iba. Ajá. Igual lo pasé. Bueno, es que estos son sueños típicos de cuando uno padece neurosis de angustia, cuando uno está angustiado. Es como que uno tiene la sensación de estar huyendo de algo, ¿no? Pero también en su vida, con su vida despierta, porque está angustiado, entonces va como rápido por la vida, como si le persiguieran, como si le faltase el tiempo. A mí es que me ha faltado mucho. Claro. Va con esa sensación apresurada, eso tiene que ver con la neurosis de angustia. Bueno, luego nos habla de los sueños de Edipo, que sueños de Edipo serían esos donde uno se ve pues manteniendo una relación con su madre o con su padre en el sueño. Que
tú sabes que es tu padre o que es tu madre, ¿no? Pero dice que puede ser tal cual, se puede presentar tal cual, así el sueño, que además trae un sueño de Julio César, que soñó así, que estaba con su madre y se lo interpretaron como que iba a conquistar un territorio, que iba a atacar, ¿no? Que atacase porque iba a conquistar esa tierra, por la relación de madre-tierra, ¿no? Pero que también pueden ser subrogados, es decir, no es directamente la madre, es otro personaje, pero que cuando se analiza el sueño, ¿no? Dice Freud, se me ha dado el caso de que al interpretar al sueño, al soñante, dice, no, ¿cómo va a ser eso? Pero inmediatamente después empiezan a asociar y traen otra situación equiparable a la interpretación de que era un sueño de Edipo, ¿no? O empiezan a hablar de la madre, o empiezan a hablar del padre, con lo cual vienen a confirmar la interpretación, ¿no? Para que se confirme la interpretación realmente el soñante no tiene que decir que sí o que no, da igual lo que diga, es lo que asocia a continuación, ¿no? Lo que viene a convalidar o no la interpretación. Bueno, luego están los sueños de donde estamos en un pasaje o en una localidad en la que tenemos la sensación de ya haber estado, que viene a ser como el déjà vu, ¿no? Esa sensación de que tenemos en la vida despierta y dice, esto ya lo he vivido, esto yo ya lo he soñado, ya he estado aquí, ¿no? En el sueño también puede pasar esa sensación de estar en un lugar que uno dice, qué familiar, era como un lugar que yo ya conozco. Bueno, pues eso tiene que ver con el órgano genital materno, ¿no? Con la cavidad del útero, ¿no? Donde está el niño albergado hasta que nace. También los sueños angustiosos de avanzar a través de un espacio muy muy estrecho o estar sumergidos dentro del agua tienen que ver o expresan esas fantasías que tenemos referentes a la vida intrauterina, ¿vale? Como si estuviéramos ahí en el seno materno todavía en el líquido amniótico o en un lugar muy estrechito donde uno quiere salir, ¿no? Pero un lugar estrecho y... Pero, ¿veis? Dice fantasía, no es que el bebé cuando esté en el útero ya tenga psiquismo y eso, son fantasías que luego vamos desarrollamos en la infancia, acerca de cómo debió ser esa vida o cómo debe estar el hermanito ahí metido en la tripita de la mamá, ¿no? Son fantasías que desarrolla el niño. Luego, los sueños de arrojarse dentro del agua, uno se ve tirándose al agua. Dice Freud que es por antítesis, en realidad son sueños de salir del agua, expresan nacimiento, ¿no? Es por antítesis. Aunque en el sueño parezca como que que es arrojarse dentro del agua, la interpretación es que es salir del agua, es nacer, ser parido. Los sueños de estímulo vesical que interrumpen el reposo, es decir, que uno se hace pis y se tiene que levantar, ¿no? Dice, es el estímulo sexual que se intenta satisfacer en el sueño, dice, es como que ha tomado primero la vía del erotismo uretral, que es una vía infantil. Es como que el niño que no puede elaborar una excitación que siente, se hace pis. El niño frente a esa excitación, porque todavía no tiene preparada su genitalidad, ¿no? Como para tener una eyaculación. Entonces el niño pequeñito se hace pis, lo elabora así. Entonces en el adulto, que también hay una estimulación uretral que le lleva a tener que despertarse durante la noche, dice que es como que esa expresión de la satisfacción sexual ha tomado la vía infantil, la vía urinaria, ¿no? Representaciones simbólicas del sueño vesical con sentido sexual, por ejemplo, son agua, ¿no? Son como equivalentes simbólicos, ¿vale? Agua, orina, semen, líquido amniótico. Luego barco, navegar, orinar, útero sería caja, mojarse, equivalente a enuresis, o sea, hacerse pis, o a coito y también a embarazo, nadar como plenitud de orina, equivalente también a la residencia del feto,
el líquido amniótico. La lluvia sería equivalente simbólico de orinar, que es un símbolo de fertilidad. Viajar, como ir en coche, que en alemán se utiliza una expresión que es muy equivalente a... significa bajar también, ¿no? Entonces viajar como bajar o levantarse de la cama, y también es equivalente a realizar el acto sexual. Viajar también por viaje de novios, también existe una relación de identidad lingüística. Orinar también sería equivalente simbólico a evacuación sexual, a polución, ¿no? Todo esto son estudios que hizo Otto Rank, que era un discípulo de Freud, y Freud lo toma algunos datos que son los que él ha ido contrastando en los análisis. Y lo que sí que nos habla muy claramente Freud a lo largo de su obra, y lo trae aquí también con los sueños, es los equivalentes simbólicos de pene, caca, dinero, excremento, niño. Esos son equivalentes simbólicos en nuestro psiquismo inconsciente y tiene que ver con el proceso de constitución de nuestra sexualidad, ¿no? Desde la sexualidad infantil hasta la sexualidad adulta. La primera parte, digamos, la primera cosa de la que se desprende el niño y da al mundo es la caca, son sus heces, ¿no? Con el control de esfínteres, él ya empieza a controlar si lo da o no lo da, ¿no? Cuando el niño se enfada con la mamá, ahí se estriñe, ¿no? Un acto de desafío a la madre, no hace caca, ¿no? Cuando está contento con la mamá, le hace caca. ¡Ay, dale una caquita a mamá!, le dice mamá, ¿no? ¡Ay, qué bien!, que aplaude y todo. Bueno, es entonces el primer regalo que conoce el niño. ¿Lo da o no lo da? Entonces, las heces son equivalentes al regalo, y después el niño va a empezar a conocer el sentido del dinero. Primero es el regalo, porque él no tiene que trabajar, él no tiene que comprar, las cosas se las regalan, ¿no? Pero después ya aparece como equivalente también el dinero. Ya empieza a conocer que le dan una cosita y que luego lo puede intercambiar por otra cosa. Y también como equivalente de estos son, esto es más complejo, ya lo explicaremos en otra clase, el pene y el niño. ¿Vale? En el sentido de que hay un momento de la constitución sexual que el niño y la niña quiere tener eso que el niño tiene y ella no tiene. ¿Vale? Porque al principio, como no hay diferencia sexual, hay unos que tienen y otros que no tienen. Entonces los que no tienen piensan que están en desventaja con respecto a lo que tienen, o que han sido malas, o que las han castigado, ¿no? Pero como camino a la feminidad va a aparecer que el deseo de pene va a ser sustituido después por deseo de hijo en la mujer, y se constituye la feminidad por esa vía. ¿Vale? Pero quedan en nuestro psiquismo inconsciente todos esos elementos como equivalentes simbólicos, quiere decir que se pueden sustituir uno por otro, ¿no? Y que puedes encontrar que una persona adulta es estreñida y tiene que ver con un enfado inconsciente hacia alguien, por ejemplo, o con una neurosis obsesiva, ¿vale? Y tiene sus raíces en esos equivalentes inconscientes. Entonces, cuando se sueña con un estímulo intestinal, eso hay una conexión simbólica del excremento y el oro. ¿Ves? Excremento, dinero. Bueno, si es que hasta en lenguaje se dice, el dinero es una mierda, el dinero lo ensucia todo, lo corrompe todo, ¿no? Porque está esa equivalencia entre dinero mierda, dinero caca, ¿vale? Que viene de ese momento de la constitución infantil, constitución psíquica infantil. Luego están los sueños de salvamento, que serían sueños similares a los de nacimiento. Por ejemplo, sacar a alguien salvándole del agua, ¿no? Se está ahogando y uno sueña que lo salva. Sería un equivalente a parir, sacar a alguien del agua, cuando es una mujer quien lo sueña. En los hombres tiene otra significación. Y tiene que ver, salvar a alguien tiene que ver con una cosa que escribe Freud en otro texto,
que cuando nos habla sobre un tipo especial de elección de objeto en el hombre. Cuando hay hombres que se enamoran, solamente se pueden enamorar de mujeres a las que tienen que salvar, ¿no? Pues porque tienen una vida degradada y entonces las quieren sacar de esa vida, o porque son de una clase social inferior y entonces la quieren rescatar, ¿no? Y entonces solamente se enamoran de ese tipo de mujeres. Entonces, en ese caso, soñar con que salvas a alguien tiene más que ver con esa otra cuestión, ¿vale? Pero siempre también hay que escuchar lo que asocia el soñante, claro. Esto es como en términos generales que se ha visto pero que requieren de una interpretación concreta, ¿no? Cada sueño. Después, los ladrones, los asaltantes nocturnos y los fantasmas, ¿no? A los que uno teme, o a los niños o a algunos adultos temen antes de irse a dormir, temor a los fantasmas, ¿no? A que aparezcan los fantasmas o que vengan los ladrones, o que aparecen en sueños, ¿no? He soñado con fantasmas, los niños tienen terrores nocturnos o sueñan que ha venido un ladrón a la casa. Pues eso tiene que ver con reminiscencias infantiles. Por ejemplo, los visitantes nocturnos son aquellos adultos que despiertan al niño pues para hacer pis o para comprobar que no se está tocando mientras duerme, ¿no? Esos serían los visitantes nocturnos, que después el adulto los sueña como ladrones nocturnos. Y el ladrón casi siempre representa al padre, es un subrogado del padre. Y los fantasmas son subrogados de figuras femeninas, generalmente fantasma por el camisón, ¿no? El fantasma como la típica representación del fantasma con una sábana blanca, ¿no? Era el camisón de la madre o de otra figura femenina. Bueno, y hay otros apartados que son algunos ejemplos sobre el cálculo y el discurso oral en el sueño, los sueños absurdos y los afectos en el sueño, que estos los podéis leer vosotros si queréis, y si tenéis alguna pregunta después pues lo vamos conversando, ¿no? Pero lo vamos a pasar esto para ir a la elaboración secundaria. Pero si queréis leerlos, pues fenomenal. Entonces ahora vamos al cuarto operador. O sea, de lo que estábamos hablando antes entraría dentro del cuidado de la representabilidad, donde vimos el simbolismo del sueño, aquí. Pero ahora vamos a la elaboración secundaria, que es el cuarto operador del inconsciente. Una cosa, Virginia. Sí. En el sueño típico de muerte de ser querido, si el que lo sueña es con su propio funeral, vamos, con su propia muerte, ¿qué quiere decir? Ese no es un sueño típico. Eso hay que analizarlo solamente con la asociación libre del paciente. Porque los sueños típicos son eso, muertes de familiares queridos o personas queridas, pero no de la muerte de uno, porque tiene que ver con otra cosa, porque la propia muerte no tiene representación en el psiquismo. En el psiquismo no hay representación de la propia muerte, mira tú. Entonces, si sueñas con tu propia muerte, tiene que ver con otra cosa, hay que interpretarlo, hay que pedirle que asocie libremente al soñante todo lo que se le ocurra y ahí nos va a dar los datos, la materia prima para hacer la interpretación. ¿Y si es con un ser querido? ¿Ya tiene interpretación? Claro, ¿os acordáis que vimos que había muerte con ser querido, que puede ser que haya afecto doloroso o que no haya afecto doloroso? Que no haya afecto doloroso hay que interpretarlo también con asociación libre, como el caso de aquel de la señora que soñaba que su sobrinito había muerto y decía, ¿cómo puede ser que yo sueñe esto y encima no sienta ningún afecto negativo? Y era porque no tenía que ver con la muerte del sobrino, tenía que ver con que iba a ver a su enamorado al que había visto en una ocasión anterior cuando murió su otro sobrino. O sea, realmente era un sueño de impaciencia. Se estaba apresurando porque al día siguiente tenía entradas para ir a ver a ese hombre al que amaba, que iba a dar una conferencia. ¿Vale? Eso era cuando no hay correspondencia entre el sueño y el afecto. Pero también el sueño típico, que nos decía Freud, es cuando sueñas con la muerte de un familiar querido y sí
hay correspondencia de afecto, ¿no? Estás triste o dormido o culposo, ¿no? Y eso tenía que ver con la cuestión edípica, con el deseo de muerte del padre o de la madre infantil, de la infancia, que no era con el deseo, que no es que ahora el soñante desee la muerte de esas personas, sino que en algún momento de su infancia o de otra época de su vida lo ha deseado, ¿no? Y ahora ese sueño expresa ese deseo infantil. Veíamos el caso de una mujer que soñaba que se moría su hija, ¿no? Y entonces, claro, ella decía, ¿cómo voy a soñar yo que se muere mi hija y tal y cual? Y entonces el análisis remitía que cuando ella estaba embarazada hubo un momento que sí deseó que esa hija no naciera, porque no se había dado las circunstancias de amor con su pareja que eran, a ella le parecían convenientes, ¿no? Y siguiendo en el análisis se veía una identificación de ella con su madre, que cuando era niña le había dicho, pues cuando yo te tenía en la tripita hubo un momento en que yo no quería que nacieras, ¿no? Entonces era una identificación infantil a la madre también. Pero de eso solamente sabíamos después de interpretar el sueño. Pero entonces cuando sí que hay correspondencia de afecto entre la muerte del familiar y el afecto que uno siente, es que tiene que ver con deseos de muerte, pero que no son deseos actuales, son deseos infantiles, reprimidos, que están en el inconsciente. Bueno, entonces la elaboración secundaria es el cuarto operador que participa en la formación de los sueños. Bien. Entonces, hay evidencias de que no todo lo que aparece en el sueño manifiesto procede de las ideas latentes, sino que hay una función psíquica que no se diferencia del pensamiento despierto, que es como la del pensamiento despierto, y que viene a hacer aportaciones al contenido manifiesto. Es decir, nosotros teníamos las ideas latentes, a ver, aquí está el deseo inconsciente. Deseo inconsciente. Aquí está la censura, ¿vale? Que no deja pasar al deseo inconsciente para nada. Esto es una censura, ¿no? Y aquí está el preconsciente. Es decir, todas las ideas que nos van surgiendo cuando hablamos libremente sobre el sueño están aquí en el preconsciente. Y al poner un poquito de atención sobre ellas, estas ideas pasan a la conciencia. La conciencia es, si yo les digo, a ver, un número, decidme un número. Yo, sí, por ejemplo, el 5. El 5. Ella, para decir el número 5, ha pasado a su conciencia, el 5, ¿vale? Pero ha tenido que hacer un pequeño esfuerzo, ha hecho yo, se ha quedado así. No sabía cuál decir. Claro, no sabía cuál decir, ¿ves? Se ha quedado así y ha hecho 5. Entonces, en ese acto de puesta de atención, lo que ha hecho ha sido pasar el 5 del preconsciente a la conciencia. Y entonces ahí ya lo ha podido decir, 5. ¿Vale? Es decir, aquí estarían todos esos contenidos que cuando nosotros hacemos un poquito de esfuerzo... Claro, me iban pasando números y no sabía cuál. Si lo analizamos, no es casual que haya elegido el 5, ¿eh? Si lo analizamos, llegamos a ver por qué ha elegido el 5. No lo vamos a hacer, pero no es casual, no existe la casualidad psíquica. No existe. Bueno, entonces... Se nos deja un poco así. Es así, no existe. ¿Vale? Entonces, la elaboración secundaria... Bueno, aquí que decíamos, como esto no puede pasar directamente aquí, están operando la condensación, el desplazamiento, la puesta en escena, todo para deformar estos contenidos y que puedan pasar de alguna manera, pero disfrazados, para engañar a la censura. ¿Vale? Es decir, lo que ya está aquí es un efecto de un disfraz, porque esto no pasa directamente tal cual. Ya esto está disfrazado y esto ya ni te cuento, ¿no? Oye, mi hija nació el 5 de octubre. Ahora va a ser eso.
es lo primero que se le ocurrió en su asociación libre, pero si seguimos, si seguimos, llegamos a más. ¿No te gusta el estilo de 5? No sé. Bueno. Y el punto 3 que es cuidado de representabilidad. Representabilidad. La puesta en escena. Sí, o puesta en escena. Puesta en escena es el término de la teoría del valor, del marxismo. Dice, la puesta en escena es cuando pones la mercancía ya en el puesto, en el escaparate, o ¿no? Pues en la teoría del inconsciente la puesta en escena es cuando ya el sueño se representa en imágenes o con expresiones con plásticas, concretas. Entonces, ¿ahora qué hace la elaboración secundaria? ¿Cuál es su función? Bueno, pues va a hacer aportaciones al contenido manifiesto. ¿Cómo? Dándole como el formato de peliculita, como si fuera una película, como si fuera un guión, ¿vale? Pero con la misma lógica del pensamiento consciente, aunque es un operador del inconsciente también. O sea, funciona inconscientemente la elaboración secundaria. Pero lo que viene a dar es un aspecto como si fuera de racional al sueño. Tanto para algunos sueños que tienen su guión, su historia, ¿no? Parece que te cuentan una historia como si ya el sueño manifiesto fuera la interpretación. Que no lo es, hay que interpretarlo, aunque parezca muy lógico el sueño. ¿Vale? Pero la elaboración secundaria es la que se encarga de darle esa apariencia. ¿Vale? El trabajo de la elaboración secundaria consiste en tapar con sus piezas y remiendos las soluciones de continuidad del edificio del sueño. Dice. La consecuencia es que el sueño pierde su aspecto primitivo, absurdo e incoherente, porque sería como un conjunto de fragmentos de las ideas latentes que han conseguido pasar al sueño manifiesto, pero habían perdido los conectores. Vimos que los conectores no se mantenían, se perdían, ¿no? Y que tenía el sueño su manera propia y típica de representar las relaciones entre las diferentes ideas latentes, pero sin conectores del tipo si esto entonces aquello, o a causa de esto sucedió lo otro, o esto o lo otro. Esas conexiones se pierden en el contenido manifiesto. Pero entonces la elaboración secundaria remienda, digamos, hace como una serie de parches, pone piecitas para dar un sentido lógico al sueño manifiesto. La consecuencia es que el sueño pierde su aspecto primitivo, absurdo e incoherente y se aproxima a la contextura de un suceso racional. Sería una función psíquica análoga a la del pensamiento despierto. Parecen poseer un sentido, pero este sentido que parece tener el sueño está a 1000 leguas de su verdadero sentido después de hacer la interpretación. ¿Vale? Es, por decirlo de alguna manera, como si los sueños ya hubieran sido interpretados una vez antes de que nosotros hagamos la interpretación. Como si el trabajo del sueño hubiera hecho una interpretación de todos esos elementos absurdos, desconectados, una primera interpretación y le hubiera dado una forma lógica para el pensamiento de la conciencia. ¿Vale? Pero como decimos, hay que interpretarlo porque esa forma lógica para el pensamiento de la conciencia está a kilómetros de distancia del verdadero sentido del sueño. Hay sueños donde la elaboración secundaria ha participado hasta cierto punto. Es decir, parece que tienen lógica hasta cierto punto y luego se hacen confusos, incoherentes, no se entiende nada. Y hay sueños... ¿Qué ves? Y hay sueños en donde falta por completo la elaboración secundaria. Es decir, son sueños totalmente absurdos, no se entiende nada, es incoherente, recuerdas así como cosas puntuales, inconexas, ¿no? Fragmentos. La elaboración secundaria intenta constituir con el material dado algo así como si fuera un sueño diurno, una fantasía. Y
con frecuencia utiliza una fantasía preexistente, alguna fantasía que esté aquí en el preconsciente de la persona, la utiliza para expresar el deseo inconsciente en el sueño manifiesto. Es decir, que no es que construya una nueva fantasía, sino que toma una fantasía que ya existe en el soñante, tomando el material de aquí, de las ideas latentes. En realidad nuestro pensamiento despierto, preconsciente, se conduce del mismo modo que la elaboración secundaria. Es decir, nosotros percibimos, estamos despiertos, ¿no? Y percibimos elementos, estímulos. Y entonces nuestro pensamiento preconsciente lo que hace es tender a darle una forma, un sentido a eso que percibimos. Aunque ese sentido no tenga nada que ver con la verdad ni con la realidad. Pero tendemos a dar una forma. Hola, buenos días. Siéntate, por favor. Estamos terminando la clase de 10 a 11 y ahora a las 11 comenzamos el siguiente curso, pero te puedes sentar. Ah, porque estaba una clase de 10 a 11 también. Sí, sí. Ah, muy bien, ¿puedo? Sí, sí, adelante. Entonces, es lo que hacemos en la vida despierta también, ¿no? Alguien nos dice una frase, otro nos dice una frase y entonces ya nosotros atamos cabos y le damos un sentido a la cuestión que a lo mejor no tiene nada que ver con la realidad, pero nuestro pensamiento tiende a hacer esa elaboración, darle una lógica a lo que percibimos. Claro, es inherente a su naturaleza ordenar el material y establecer relaciones e incluirlo en un contexto inteligible, un contexto entendible. La instancia psíquica que aspira a hacer comprensible el contenido manifiesto del sueño y lo somete a una primera interpretación, como decíamos, es el inconsciente. O sea, también es inconsciente la elaboración secundaria. Y eso hace que se dificulte todavía más el entendimiento de la inteligencia del sueño. Bueno. Cuando una parte del sueño, cuando recordamos el sueño y hay partes donde nos parecen muy claras, es que ha actuado la elaboración secundaria. Y esas otras partes que nos parecen confusas, que no entendemos nada, es que no ha intervenido o ha intervenido muy poco la elaboración secundaria. Bueno, ya está aquí. Dejamos aquí para que hagáis alguna pregunta y para cerrar este capítulo del trabajo del sueño. El sueño que dijiste típico de la desnudez, de que te veía la gente y como si aparentemente no pasara nada. ¿Con qué tenía que ver? Sí, tenía que ver con un exhibicionismo, dijiste del niño, ¿no? ¿Y algo más? No, en principio con esas tendencias exhibicionistas infantiles que están reprimidas, pero que por otra parte también aparecía la parálisis, ¿no? De que uno se quiere salir de la situación para ir a vestirse y queda paralizado, porque estaba la tendencia exhibicionista infantil del inconsciente, pero también está la tendencia del yo, de la censura, que quiere impedir la realización de ese deseo, y la parálisis proviene de ese conflicto. Siempre que aparece parálisis en los sueños tiene que ver, bueno, ya está en la realidad, ¿no? Cuando uno se queda, dice Menasa, cuando una mano recibe diferentes órdenes se queda paralizada, ¿no? Sí. Uno te dice para acá y otro te dice para allá y te quedas, ¿y para dónde voy? ¿No? Pues en el sueño pasa lo mismo frente a esas dos fuerzas psíquicas opuestas. Y luego todos estos operadores tienen que trabajar para burlar a la censura. O sea, el trabajo del sueño, recordad que había tres trabajos, estaba el trabajo tres trabajos en psicoanálisis, porque es fundamental, la categoría trabajo es central en psicoanálisis, si no hay trabajo no hay psicoanálisis. Entonces, está el trabajo teórico, que es el que hizo Freud, para producir el concepto teórico, para producir el método, para producir la técnica psicoanalítica, y que tomó una serie de materia prima teórica,
trabajó con esa materia prima teórica, con unos instrumentos teóricos, ¿no? Que eran la noción de latente manifiesto, el principio de constancia que se deriva de la filosofía derivada del principio de constancia de la física y el proyecto y el concepto de aparato psíquico que ya había descrito Freud en el proyecto para una psicología. Entonces toma estos tres instrumentos teóricos, con eso trabaja la materia prima, lo que le contaban los pacientes en análisis y otras lecturas de otros textos, de otras ciencias, y produce un nuevo concepto inconsciente, un nuevo concepto teórico. ¿Vale? Ese es el trabajo teórico, pero luego está el trabajo del sueño, que es el que hemos estado viendo, y es que el sueño hace un trabajo para producirse, porque el sueño tal y como lo recordamos cuando nos despertamos es el sueño manifiesto, ya es el último efecto de un proceso de trabajo inconsciente, que parte del deseo inconsciente, que es el motor del sueño, y que actúa sobre una serie de materiales que ya fuimos viendo, ¿no? Representaciones, sensaciones, actúa con estos materiales dándoles la forma del sueño manifiesto. ¿Y cómo actuaba? Pues condensación, desplazamiento, puesta en escena y elaboración secundaria. Son los que están ahí trabajando con el material y le dan el formato final, que es el que nosotros contamos, el sueño que recordamos y contamos. Ese es el sueño manifiesto. ¿Vale? Y luego está el trabajo del análisis, el trabajo de interpretación que hace el analista, el psicoanalista, que es partiendo del sueño manifiesto que le cuenta el soñante, vamos a reconstruir las operaciones que hizo inconscientemente el sueño, ¿no? Para poder interpretar el deseo inconsciente que ha dado lugar a ese sueño, que lo ha motivado. ¿Vale? Son tres trabajos diferentes. A ver, dale. Si tienes alguna cosa que lo preguntes. No, es que tengo como así en general muchas, pero no sé cómo plasmarlas. Así que me quedo para otro día que esté más lúcida. Las coincidencias que tiene que ver cuando algunas veces en letras, por ejemplo, te voy a poner la coincidencia, yo en donde vivo, mi letra de mi piso es la B, donde viven mis hijos, la B. Hay mucha coincidencia en algunas cosas. ¿Eso tiene que ver algo? Tiene que ver algo porque tú percibes esa coincidencia. O sea, para ti es significante. Eso es. Pero si tú no lo pensaras, Claro, porque para quien lo dice, para el psicoanalizando, eso es significante. Entonces, partiendo de ahí, de esa, a ver, ¿qué se te ocurre con la letra B? ¿No? Pero eso sí en los sueños te entra la letra B, ¿no? Porque si no... Bueno, es que esto que estamos hablando para los sueños, recordad que Freud nos dice, así funciona el aparato psíquico, para todo. O sea, que toma los sueños como producto prototípico ejemplar, para mostrar, y además como soñamos todos, ¿no? Para mostrar cómo funciona el aparato psíquico y además mostrar que es en todas las personas que funciona el aparato psíquico así. Que no hay diferencia entre una persona sana y una persona enferma, que es una diferencia de cantidad, pero no es diferencia, no hay diferencia en los mecanismos, son los mismos mecanismos, son los mismos operadores. No, yo eso en el sueño no. Claro. Simplemente es preferencia o no sé. coincidencia. Pero es interesante. Como por ejemplo los números también, ¿por qué nos gustan los números? Claro, porque el paciente de análisis, pues soñante, puede traer un sueño o igual puede traer eso, puede decir en su sesión, pues fíjate de lo que me he dado cuenta. Me he dado cuenta de que la letra de mi casa coincide con la letra de la casa de mis hijos. Entonces, eso es material. El apellido de mi marido. ¿Ves? Ya empieza a asociar. Algo hay que es significante por lo que ella se ha percatado y para ella es importante esa coincidencia, ¿no? En ese sentido es significante. Es como curiosidad, ¿no? Porque esto, Claro. como la preferencia de los números, a lo mejor también tiene que ver algo así. Total. Está sobredeterminado por el inconsciente. Pero por ejemplo, cuando has dicho antes lo del número 5, yo me quedaba un poco así como diciendo,
porque eso no tiene nada que ver con un sueño. Lo has dicho el número 5 por alguna razón. Y luego ha dicho ella lo de la coincidencia. Entonces, siempre yo, por ejemplo, el número 7 le tengo preferido porque siempre dicen que es, bueno, no sé, que es muchas cosas que ahora mismo no me acuerdo, y porque me gusta, pero yo no le doy más importancia, ¿no? Sin embargo, lo de ella, tú has dicho el número 5 por algo. ¿Cuál se te había ocurrido a ti cuando he dicho pensaras en un número? Pues no se me había ocurrido ninguno porque esperaba un poco, que no sabía si teníamos que contestar o no, y ya esperando a que dijeras a alguien. Entonces me he quedado como en, no voy a decir de momento. O sea, por eso no lo he pensado. Ajá. No he pensado en ninguno porque no iba a decir, porque esperaba que lo dijese otra, porque no sabía si querías que lo dijéramos o era como que lo dejabas en el aire. Ajá. Ha sido así. Perdona, yo es que lo he visto como en una ruleta que me han pasado números y ahora no sabía cuál. Me ha pasado como una ruleta. Ajá. Entonces, no sabía cuál. Ajá. Yo Chao, he Fernando. tenido un sueño esta semana, Ajá. como que estaba en mi pueblo, estaba en la puerta y un nieto que ¡ay, te han dejado solo! Y este niño, es que cuando tenían vacaciones estaban conmigo. Y una vez estando yo en casa, me dijo, está tu nieto por allí llorando. Y tendrá relación a eso, que tiene ya 27 años. Y estos serían desde un año hasta que ya más jovencitos. Sí puedes tener Sí, relación, pero claro. yo me he recordado, digo, mira, y lo he tenido esta semana. Ajá. Fíjese. Y yo digo, pero desde que era pequeño, que una vecina, pero que está tu niño por la fuente llorando. Y yo, o sea, estaba en la puerta, hay 17 escaleras, es un patio grande, luego otra calle, ¡ay, te han dejado solito! Y lo cogí y lo acaricié. Pero esto me ha pasado esta semana pasada. Ajá. Después de 27 años. Fíjate. ¿Lo has criado ese niño? ¿Qué? ¿Lo has criado En ese cuanto niño? tenían vacaciones, venían conmigo, claro. Sí, Y en los veranos, un verano, todo el verano, y ellos se fueron a Nicaragua o por Honduras. Claro que sí. Y cuando vinieron ya no se orinaba y no tenía... Fíjate, hace unos años, el 25 de junio, pues un día le digo yo a mi hijo mayor, que me ha echado una mano, digo, fíjate, hoy no se me ha orinado en todo el día Francisco, que se llama. Y digo, le pondría pañal. Dice, si no se orina, no le pongas. No se me orinó ni un día. Cuando vinieron los padres, ya no necesitaba pañal. Cosas que no se olvidan. Bueno, hemos terminado el tiempo. Perdona. Muy bien. Por contar mi vida. Muy bien. Continuamos la próxima. Yo también he soñado que quería correr y que me cogen y no puedo correr. Eso es de angustia. Eso es de pequeño. Ajá, sí. O que me caigo a un pozo. También, caer, hemos visto la tentación. Muy bien. Bueno. Hasta luego. Lo que estamos aprendiendo.